Deportes Galáctica, todo sobre el mundo deportivo, sus variantes y diversas disciplinas. Bien, gente, aquí estamos en Galáctica Radio y Televisión, en este bloque de Deportes Galáctica Mundial, y hoy vamos a convocar justamente a un hombre que viene trabajando en un medio colega en Canal 26. Le agradecemos, por supuesto, a los directivos que le permiten de alguna manera tener esta libertad de poder estar compartiendo su visión en otros medios como el nuestro. Así que bueno, ya mismo le voy a dar la bienvenida a Federico Cortés, periodista deportivo, justamente de la señal de cable Canal 26 en esta parte de Latinoamérica. Un gustazo enorme. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Hola Pedro, ¿cómo estás? El Bien. gusto es mío, Bien. realmente. Gracias, Fede. Bueno, a ver, me gustaría tener un poquito tu visión de lo que ha acontecido justamente en este Mundial de Fútbol 2026, este mundo deportivo del fútbol, realmente que deja un montón de incógnitas abiertas, ¿no? Y bueno, luego de que vos tuviste la suerte, la posibilidad de haber sido viralizado justamente en otro medio colega, allí con el amigo Casela en Bendita, realmente hubo bastante repercusión justamente con tu sorpresa mientras iba aconteciendo parte del partido, ¿no? Ahí lo vamos a mostrar también en la pantalla de Galáctica Televisión, lo que pasó, me imagino como ocurrió con muchos de nosotros, los argentinos, que por ahí estábamos visualizando ese encuentro y bueno, no podíamos creer lo que pasaba y terminamos siendo tremendamente sorprendidos, y tu imagen justamente caló profundamente en las redes sociales y ese impacto impresionante que has tenido, realmente con una repercusión importantísima, ¿no? Sí, la mayor repercusión de mi carrera. Ahí te estamos mostrando. Mira, me corro un poquito, así se ve en el monitor justamente acá del estudio. Decime, sí. Porque fue así, yo había tenido la suerte, una marca me había llevado porque me gané en un concurso la posibilidad de ir y fui a ver Argentina-Austria. Después volví y seguí haciendo la cobertura desde el canal. Y me habían propuesto desde el canal hacer el post partido de Argentina-Suiza, sábado a la medianoche. Y dije, bueno, dale, no tenía drama en hacerlo. Y un día antes me dijeron, en vez de hacer el post partido, queremos que hagas el durante. O sea, que hagas reacción en vivo del partido. Y era algo totalmente inédito para el canal, también inédito para mí como profesión, y dije, estoy para un desafío de ese estilo que constaba en ver el partido yo y transmitir sensaciones, transmitir algunas jugadas, porque como no tenemos los derechos no podemos pasar el resumen. Entonces era como esa idea de reaccionar en vivo. Si había un gol lo podía gritar, y si había alguna acción también de susto también podía manifestarlo de esa manera. Y que hubo, este mundial hubo y muchas. Y también la posibilidad de tener distintos móviles, o sea, de viajar con el móvil hacia Alemania, que teníamos un corresponsal en un lugar donde se veía el partido de Argentina, lo mismo con los Estados Unidos, que teníamos un corresponsal allá. Entonces arrancó como una transmisión que yo me imaginaba que iba a ser de pocas personas del otro lado, pero siempre alguien hay, o sea, algún nervioso que no ve el partido, alguien que no le interesa el partido, o lo quiere ver de cierta manera, y dije, bueno, lo voy a ver desde ese lado como desafío personal, profesional, y con la intención de aportarle a alguien algo al que está del otro lado, sabiendo que siempre alguien hay. No pensé la repercusión que iba a tener. Porque yo después corto los gritos de gol, los subo, y a las horas ya casi llegaba el millón. Y terminó en más de 2,5 millones. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, no? Porque a muchos nos pasó eso, ¿no? Estábamos viendo que veníamos para atrás, como quien dice, de golpe la cosa fue cambiando vertiginosamente, no así en el último encuentro, lamentablemente, que termina como la selección argentina como subcampeón de este FIFA 2026, pero lo que llamaba la atención era también, dentro de esa tremenda tensión que teníamos, ver que el equipo se iba recomponiendo, rearmando de una manera y una forma vertiginosa, ¿no? Y resurgía. Claro. Es eso mismo, que es esa descripción que haces vos. Parecía que todo estaba perdido con Cabo Verde, parecía que nos íbamos a los penales y resurgieron. Parecía que con Egipto estaba absolutamente todo perdido, 2-0 abajo, 78 minutos, y resurgían. Y te lo daban vuelta encima en 13 minutos. Pasó lo mismo con Suiza, que si bien tenían uno menos, la situación no estaba del todo sencilla, y Argentina se dio la pelota y jugó uno de los peores partidos, dicho por el propio entrenador, e igualmente apareció Julián Álvarez y después el Toro para cerrarlo. Era como que la sensación era siempre de zozobra, y después de un milagro que para mí se personifica en Messi, no solo como jugador, como el mejor del mundo, sino en lo que logra en sus compañeros. O sea,
tenés a 10 personas que se van a tirar a barrer en absolutamente todas, Ajá. porque quieren que el Mundial de Messi se extienda. Entonces teníamos ese plus que lograba que nadie quiera que se termine el Mundial de Messi. Entonces los jugadores entregaban un poco más. No pasó eso en la final, o sea, no pudimos competir en ningún momento en la final y nos superó ampliamente el rival. Viste que esto termina generando una cuestión bastante compleja porque, a ver, de alguna manera la geopolítica como que se mete en un partido de fútbol, ¿no? Quieren, Y en el Mundial en sí. claro, quieren de alguna forma también, ese es otro tema que hay que tenerlo en cuenta, tal vez destruir la hispanidad, enfrentar a los argentinos con los españoles. ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? Yo siento que la geopolítica estuvo marcada desde el minuto uno, desde antes, porque Ajá. tenés un presidente que es Donald Trump que manejó la situación como él quiso, como si él fuera Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que con todo lo que hizo con Irán, que si fuera otro presidente de otro mundial, tranquilamente Infantino lo hubiera sacado del Mundial a Estados Unidos, Claro. cuando no quería permitir que juegue Irán, cuando le dijo a los iraníes que podían venir pero no podía velar por su seguridad, cuando están obligados los países a velar por la seguridad de los participantes. O sea, son todas cuestiones que desde el vamos las empezaron a embarrar Claro. y que hacían que Donald Trump sea el dueño, que entendemos que es un poco el dueño del mundo, pero y le gusta mostrarlo, y lo llevó a un extremo cuando, por ejemplo, sacó una tarjeta roja que de uno de los mejores jugadores de Estados Unidos, Sí. al dicho encima, irónico, de no sabía ni qué era una tarjeta roja, pero le dije que se la saque. Y yo creo que la geopolítica estuvo recontra marcada en este Mundial. El duelo ese que me decís vos, yo entiendo que es un tanto difícil de preverlo, esa final. O sea, yo no creo que haya habido arbitrajes que nos hayan guiado a los dos seleccionados, pero sí que se armó una campaña a nivel mundial en contra de Argentina, que en 2022 todos estaban a favor de Argentina y querían que Messi logre un mundial, y ahora estaban todos en contra, o la gran mayoría, para no meter a todos en la misma bolsa, porque había muchos otros países que querían que Messi tenga su segundo mundial. Pero ¿Vos crees después que ahí empezó hubo con una como... campaña racista. Sí. ¿Vos crees que ahí hubo como cierta animosidad contra la Argentina? Hay, digamos, un reclamo puntual, tal vez por algún tipo de soberbia que plantean justamente algunos analistas deportivos de la Argentina, que bueno, ya sabemos que no son los dueños de la verdad, pero que a veces se complotan también para tergiversar un poco la información que está aconteciendo. Y el mote de arrogantes nos lo han puesto desde distintos países, y así como nos llevó a la gloria, porque nosotros tenemos un mix de buen juego, tenemos un mix de garra, de pasión, un poco de arrogancia hay, no podemos decir que no, porque es así un poco el gen del futbolista argentino, pero siempre en buenos términos. El tema es que en un momento cansó a nivel general y nos soltaron la mano, de una manera impresionante. Pasaron Eso fue un tema que realmente le hizo mucho daño a la selección argentina, ¿no? También por la opinión de muchos políticos, de los propios dirigentes de la Argentina, que se comportaron de una manera inadecuada también, ¿no? No es necesario especular para sacar provecho justamente de lo que acontece dentro de una actividad deportiva internacional de estas características, ¿no? Bueno, Milei le dijo mononeuronales indirectamente a los jugadores, sin ir más lejos, por sostener la bandera de Malvinas. Y eso generó de todo, porque aparte, después de decirle mononeuronales de manera indirecta, tiró un tuit como dando a entender que si ellos venían a festejarle, le ofrecía la Casa Rosada, sabiendo que los jugadores no iban a venir, o no teniendo la confirmación, queriendo seguir con esta disputa. Y bueno, pero son las locuras que comete el presidente argentino de hace tiempo, ¿no? Ya lo conocemos, sabemos que actúa de esa manera con bastante incoherencia, le surge el mambo en ese momento y se larga. Y lo tuitea. Claro, y ahí es donde comete estos serios errores que lo terminan perjudicando. Eso ha pasado, inclusive lo hemos visto en muchos acontecimientos, en su propio recital, en lo que pasó con digamos, el velorio del Indio Solari, donde muchos le ofrecieron una alternativa que lo hubiese dejado bien parado, y sin embargo ni siquiera los escuchó, y ahora otra vez vuelve a cometer permanentemente estos mismos errores, ¿no? La falta, digamos, de contención y de dejar enfriar un par de minutos la cosa y no largarse al Pepe como hace de una manera vertiginosa, donde él mismo termina embarrando la cancha, no se termina perjudicando él mismo. Aparte,
sabés que si hay lo más antipopular es ir en contra de la selección. O sea, más con esta selección, que es la mejor selección de todos los tiempos, es la selección que más identificación generó, es una selección que aún perdiendo la final del mundo generó que mucha gente con lluvia vaya a recibirlos. Esa emoción que provocó, ¿no? Durante todo, digamos, el encuentro, exacto, es mucho tiempo realmente y no se puede tirar todo por la borda como intentaron hacer mucho, ¿no? Desprestigiarla, manipularla, manosearla innecesariamente, ¿no? Es algo como que ya está dentro del concepto de los argentinos que no reconocen, no saben valorar eso o se agarran para sacar de contexto la problemática interna que tiene el país en un montón de cuestiones. Bueno, la selección siempre se quiso excusar un poco o salirse de las cuestiones políticas. Claro. Por eso en 2022 no fueron a festejar a la Rosada, por eso no iban a hacerlo ahora si llegaban a ganar. Es como que no permiten que ningún presidente, sea el que fuera que esté, se cuelgue esa medalla. Y yo por un lado entiendo que está bien, porque el país está tan polarizado que hacer eso termina generando cuestiones que no es lo que netamente quiere la selección. La selección juega en la pelota, para bajarlo juega el deporte que todos jugamos cuando éramos chiquitos y el que todos deseamos estar, el que todos queremos ir, y el que logra unir al país. Es lo único que logra unir al país durante en su momento 30 días, ahora 39 por la cantidad de selecciones que hay. Andá a saber cuánto va a ser si logran 64 la próxima, pero no existe algo que una tanto a los argentinos como esto. Así que yo considero que dentro de todo se manejan bien desde ese lado. Me gusta que tomen partido a veces los jugadores y que demuestren un poco, pero a la vez coincido un poco en que está bien que tampoco se muestren tan abiertamente políticamente, porque son los ejemplos de los chicos. Ajá. De alguna manera, lo que dieron a entender aquellos que analizamos un poco toda esta situación en este contexto que vivimos, no quisieron dejarse utilizar, ¿no? Tanto el propio director técnico Scaloni, el propio Messi y el resto de los componentes del equipo de la selección fueron bastante cautelosos en ese sentido, ¿no? Sí, siempre lo son, siempre es una decisión que tomaron, a diferencia quizás de otros momentos que sí que lo vimos a Diego en la Rosada, o a otras elecciones, se polarizó todo tanto que entendieron que hay que evitarlo, que hay que festejar en otros sitios. Está bien que sería más fácil ir a la Rosada porque es más fácil de organizar, pero a la vez es imposible, porque acordate que en 2022 5 millones de personas o más fueron a las calles. Claro, pero también estuvo mal organizado, ¿no? Convengamos que había otros lugares donde la cosa se podría haber hecho, no sé, el propio Congreso, el propio Parlamento de la Argentina hubiese sido un lugar más clave. Sin embargo, la dirigencia política de la Argentina siempre quiere como utilizar y aprovechar esas situaciones para justamente sacar provecho de la situación y capitalizar ese momento tan importante como algo de ellos, cuando no lo es, ¿no? Y cuando realmente hay un montón de cuestiones problemáticas a nivel social en el país, hay una falta de conciencia también, ¿no? Y de razonabilidad de los propios asesores del mismo mandatario argentino, que es llamativo, ¿no? Como sus asesores, los colaboradores, que deberían ser un poco más inteligentes, mínimamente decir, bueno, mire, presidente, esto hay que hacerlo de esta manera, justamente para no involucrarlo al propio jefe, al propio presidente de un país, para no meterlo en algo que no le corresponde, ¿no? Yo tengo entendido igual que él ofrecía a la Rosada sin su presencia. Claro. Pero bueno, es durante tu gobierno, es durante tu mandato, y además, más allá de que yo tengo entendido también que le habían ofrecido todo esto antes de la final como proyecto, y el problema es después en Offside publicar que vas a dar feriados y decir, ese es el problema. Porque ahí lo que está haciendo tiene una intención, y es decir, no, yo estoy limpio, yo lo ofrecí, la selección no lo quiso hacer, son ellos los que están mal. Y ahí sí es cuando decís, dale. Ya Alvardo la metida de pata la cometió. Ese es el tema. Claro. Por eso lo llamativo es que no contemplen ese tipo de situaciones, llama poderosamente la atención. Es que para mí es 100% adrede, porque dicen, mirá, yo ofrecí el feriado, con lo que le gusta a la gente descansar un día de tanto trabajo en la semana. Imagínate que después hay gente que debe haber pensado, no, yo
che, ahora la selección no vino, no hizo el festejo, entonces yo no tengo mi feriado. Milei lo ofreció y entra en esa disputa dialéctica. Claro, esto se dio justamente también con otra figura del mundo del deporte dentro del ámbito del automovilismo como lo es Colapinto, ¿no? Viste que en algún momento lo quisieron utilizar, lo quisieron manosear y qué buena actitud que tuvo él, tal vez la familia, los padres, su gente cercana le dijo, no te metas en esto porque realmente es meterse en el fango, ¿no? En el barro. Algo parecido ha sucedido con la selección porque también a pesar de la tremenda presión de algunos grupos mediáticos, de algunos pseudo especialistas en el tema deportivo que se la dan, viste, de grandes comunicadores y son unos cometeros, unos ensobrados de acá a la China, manipulan muchas veces esta cuestión, ¿no? Y no llevan claridad, distorsionando realmente el trasfondo de lo que hay dentro de un deportista que él desarrolla esa actividad por el amor que le tiene y por el gran sacrificio que realiza para lograr de pronto los éxitos. Y muchos de los políticos o muchos de los pseudo colegas que tenemos en los medios de comunicación habitualmente han utilizado eso. Algunas personas se dan cuenta, pero la gran mayoría no percibe eso, ¿no? No, algunas personas terminan tomando esos discursos y después le terminan, la famosa frase, le exigen más a un jugador de fútbol que al presidente. Claro. Y terminan exigiendo que hagan algo, que reclamen algo, que demuestren algo, y son literalmente personas que juegan a la pelota y que es el deseo de toda su vida y en vez de capitalizar todo ese entusiasmo y tomarlo a favor, quieren sacar su tajada. Y ahí lo que marcaste está bueno, porque con lo de Franco te das cuenta que se puede organizar algo interesante, claro, de buena manera, pero bueno, también quizás hay que ver que Franco aproximadamente eran 500.000 personas y acá ya tenemos que hablar de andás a ver cuánta gente podría haber ido a recibir, claro, a la selección. Sí, sí. Sí, pero hubo por lo menos, viste, una organización mejor armada, mejor establecida, donde tal vez hubo injerencia política, porque siempre la hay, viste. En este caso, dependía de la decisión que tomaba el propio alcalde porteño, pero se manejó de otra manera, ¿no? O sea, un poco más prolija, por lo menos. Es que ahí también, Pedro, tenías una productora que era Dale Play, que es la que se encargó de todo, y además una intención política de traer la Fórmula 1 en un futuro. Entonces eso tenía que salir 100% bien. Sí. Tenía que ser más limpio, más claro, por lo menos, ¿viste? Sabían que se corría peligro de no dar cierta claridad, no cierta transparencia al evento. No, tenía que salir lo mejor posible porque nos estaba viendo el mundo, nos estaban viendo los comisarios de la Fórmula 1 para ver si en un futuro cercano, que la idea es en 2027, tener la Fórmula 1 acá. Ajá. Bueno, alternativas, ¿no? Realidades que tiene justamente la Argentina y que esperemos que sepamos aprovecharlo para lograr justamente un beneficio dentro del campo del turismo y del movimiento deportivo, ¿no? Yo pensaba, porque cuando fui al partido y después de ver, yo fui a Dallas, Argentina-Austria, y me sorprendía realmente la cantidad de personas que tenían la camiseta argentina y eran de otros países, y cómo nos aman y cómo lo aman a Messi. Y yo ahí miré, por ahí una mirada medio naif, pero digo, ¿cómo puede ser que nosotros acá estemos tan mal teniendo tanta banca a nivel mundial? Claro. O sea, que nos quieran tanto afuera y acá sea todo tan complicado, porque vos realmente tenías muchísima gente, y eso es lo que se repitió en todos los partidos. Era, no sé, un 60% de camisetas argentinas, el 40% de ese 60% era de extranjeros. Y vos decís, dale, ¿cómo puede ser que nos amen tanto, que lo quieran a Messi, y nosotros somos acá adentro, nos pegamos a nosotros mismos? Claro. O sea, esa discusión innecesaria que nos termina muchas veces dividiendo y perjudicando, y donde ciertos personajes quieren o ir sacando provecho de la situación, ¿no? Divide que, como quien dice, triunfarás. Es un dicho que viene justamente a cuenta de esto que nos viene pasando. Subcampeones, justamente en estos tiempos realmente bastante complejos, ¿no?, que tiene la Argentina. Eso da ánimos como para que la selección de la Argentina se rearme y logre ir preparándose para un futuro campeonato mundial venidero que sea más fructífero y que realmente le dé otra posibilidad al país y a los deportistas, en este caso del mundo del fútbol.
Para mí tiene que quedarse Scaloni porque es el eje central para poder rearmar una nueva escaloneta, Ajá. porque claramente Messi no va a continuar el próximo Mundial, hay que ver si es que continúa un poco más, Claro. porque también está la especulación de que la arenga esa que hizo que los jugadores estén tan tristes sea que fue su último partido, Sí. eso hay que verlo, todavía no lo Exacto. sabemos, Mm. pero está dentro de las posibilidades y yo creo que el mejor para armarlo, material hay de sobra y Scaloni los viene preparando hace un montón. Hay muchos de los chicos que llegó a este mundial que claramente a vista de los hechos están siendo preparados para el futuro, para el Claro. próximo Sí. mundial. Entonces, como que material hay de sobra. Y Pedro, para cerrarte, esto que estábamos hablando antes, Sí. que se me ocurrió A y que ver. estaba viendo con toda esta campaña que se está haciendo en contra de Argentina, Ajá. imagínate si se asocia directamente la selección de fútbol a Milei, con todo este lío que hay a nivel geopolítico, con Israel, con Sí, sí. Palestina. O sea, hay algunos que de afuera piensan que la selección está asociada con Milei por ser argentina, entonces ya te asocian o con Israel o con Palestina. Entonces es Sí. como que hay que evitarlo por infinidad de cosas, el Tal hecho cual. de asociarse con los políticos Sí. y entender que es una selección de fútbol y que juegan a la pelota y que representan al país a nivel futbolístico. Más allá de que sabemos que el fútbol no es solo fútbol y termina siendo muy político. Seguro. La humildad demostrada de Scaloni y de la gran mayoría de los integrantes del equipo ha demostrado que eso lo tenían bien claro, ¿no? Y menos mal Sí. que tomaron conciencia de eso, ¿no? Porque si no ellos Sí. también hubiesen provocado un daño complementario a la República innecesario, ¿no? No, el líder que es Scaloni es muy importante Claro para que el sí. seleccionado, tanto para los jugadores, para aquellos que, por ejemplo, son titulares en un mundial y en el segundo le toca ser suplente y se la bancan y entran muy bien, como por ejemplo en todas las declaraciones. Acordate que Scaloni arranca con una crítica feroz y él después salió campeón de 2 Copas Américas, de la finalísima, de Claro. un mundial y llegó a la final de otro y nunca tuvo una respuesta para esas personas que lo trataron de inútil, para esas personas que le dijeron que no tenía espalda. O sea, siempre fue una persona muy centrada, nunca confrontó, si confrontó fue algo suave y para poner en lugar a alguien, pero siempre desde el respeto y demostró eso. Así Siempre es. bajó la línea del respeto, pese a que tuvo todas las oportunidades para mandarlos a dormir a todos con todo lo que logró. Dice, bueno, la humildad justamente que él tiene demuestra eso, ¿no? Que con los hechos demostró lo que podía hacer y la clase de persona que ha sido justamente para llevar adelante el éxito que a pesar, bueno, de terminar como subcampeón, obtuvo el equipo argentino. Así que eso ya demuestra a las claras la actitud que han tenido todos, ¿no? Él justamente y todo el equipo en su conjunto. Te mando un gran abrazo, estimado. Mandale también un gran cariño ahí, Fede, a todos los muchachos de Canal 20. Hay muchos amigos de años, de la época de Canal 9 y otros canales que están ahí también hace décadas trabajando en el querido Canal 26. Así que bueno, gracias y estamos en contacto en cualquier momento. Te llamo y tocamos otros temas si tenés algunos minutitos para nosotros. De una. Le mandamos también un saludo a Manu Castro, que seguro está escuchando. Seguro, sí, seguramente que está ahí Manu Castro y tantos amigos que están ahí justamente en la pantalla del 26. Mil gracias Pedro, y un abrazo para vos. Un gustazo. Abrazo grande. Gracias, querido. Bueno, ustedes lo escuchaban, Federico Cortés, analista deportivo del colega Canal de Noticias 26 de la República Argentina, evaluando y con quien justamente intercambiamos, bueno, distintas inquietudes que tenemos con respecto a lo que fue este impresionante Mundial de Fútbol 2026 FIFA y que lo compartimos seguramente con tremenda emoción. Ya volvemos con más data confiable y precisa, con la participación de verdaderos y auténticos profesionales de la comunicación en esto que es Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, Hispanoamérica en habla hispana.